Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a abordar el famoso problema de dinámica de cuarto de la ESO del plano inclinado. Bueno, en primer lugar, te dejo por aquí arriba, si no lo has visto, el vídeo del plano horizontal, porque ahí es donde están todos los fundamentos de la dinámica que vamos a necesitar para hacer este problema, que digamos ya es como un pasito un poco más avanzado que el problema más sencillo de dinámica que podemos conocer, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver de qué va este problema. Mira, normalmente en este tipo de problemas, pues lo que nos encontramos es un plano inclinado, ¿vale? A con un cierto ángulo de inclinación con respecto al suelo, con respecto a la horizontal, y ahí se encuentra pues un objeto, pues una caja o lo que sea, y bien, puede ser que se coloque ese objeto sobre la superficie y se deje deslizar hacia abajo, o se empuja hacia arriba. Son los dos tipos de variantes que puede haber con este problema. De momento lo que vamos a hacer es un problema pues como el que hicimos de plano horizontal, sin datos. Simplemente cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo para poder sacar al final la aceleración, que es lo que suelen pedir en estos problemas. Y por eso, como nos van a pedir calcular la aceleración, nos tienen que dar la masa y el coeficiente de rozamiento. Como en cualquier problema de dinámica, lo primero que tenemos que hacer es un balance de fuerzas. Y entonces, aquí la más obvia, pues como está sometido a la fuerza de la gravedad, haya una fuerza que denominamos peso, ¿verdad? Que es el que tiene cualquier cuerpo por el hecho de tener una masa y que va a apuntar hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Este es el peso. Este de aquí sería el peso. ¿Vale? Apunta hacia el centro de la Tierra, hacia donde está tirando la fuerza de la gravedad de este objeto, hacia abajo. Bueno, más cositas. Como este cuerpo de aquí se encuentra, este objeto, esta caja, se encuentra sobre un plano, es decir, está apoyado, sabemos que tiene que existir una fuerza que denominamos fuerza normal, que siempre tiene que ser perpendicular al plano y hacia afuera de ese plano, que es la fuerza que nos está indicando que está apoyado este objeto sobre la rampa. Es decir, que no se cae hacia abajo por el efecto del peso en la vertical hacia abajo, sino que está apoyado sobre esta superficie y por lo tanto este vector tiene que ser perpendicular a la superficie, apuntando hacia arriba, y esto es lo que denominamos la fuerza normal. Ya tenemos dos de ellas, tenemos el peso y tenemos la fuerza normal. Entonces, ahora tenemos dos opciones. O bien nos piden que calculemos la aceleración para un cuerpo que cae o para un cuerpo que le estamos empujando hacia arriba. Vamos a hacer en primer lugar el caso para un cuerpo que está cayendo hacia abajo. Bien, si está cayendo hacia abajo, pues simplemente por su propio peso, ¿vale? Es el que va a hacer que se deslice por esta superficie, pero como no existen dos superficies que al entrar en contacto no generen ningún tipo de fricción, tiene que haber una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si el movimiento es hacia abajo, vamos a dejar bien claro que esto viene hacia abajo, pues entonces tiene que haber una fuerza que se opone al movimiento, es decir, es en la misma dirección al movimiento, pero sentido contrario. Como la caja se desliza hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia arriba. Esta es nuestra fuerza de rozamiento. Muy bien, pues ya tenemos las tres fuerzas. Ahora, este problema ya no es tan sencillo como el del plano horizontal, porque es lo que ocurre aquí. Resulta que tenemos esta fuerza que es perpendicular al plano, esta que es paralela al plano, pero aquí tenemos una fuerza, la del peso, que no es ni perpendicular ni paralela a ninguna de estas dos. Obviamente, esto viene de que hay un cierto ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Entonces, aquí vamos a tener que aplicar una descomposición de este vector del peso en sus componentes, en el x y y. ¿Cómo vamos a situar el sistema de referencia o las coordenadas de este ejercicio? Pues mirad, en vez de hacerlo tradicionalmente, como lo hacemos, ¿verdad? Que sería de una manera así, aquí pondría yo el eje X y el eje Y. Como esto ya tiene una cierta inclinación, pues lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, pero con la misma inclinación con la que se encuentra el plano. Es decir, que mi eje X va a venir a lo largo de toda la rampa y mi eje Y va a ser perpendicular a esa rampa. De esta manera, la fuerza normal es paralela al eje Y, la fuerza de rozamiento es paralela al eje X, y lo que vamos a hacer es descomponer el peso en su componente Y es un componente X. ¿Por qué hacemos que los ejes coordenados
estén a cierta inclinación, igual que el ángulo que hay aquí del plano, en lugar de hacerlo como procedíamos antes con el plano horizontal? Pues bueno, porque si lo hacemos de esta manera, la normal y la fuerza de rozamiento ya son fuerzas cómodas que ya van a lo largo del eje Y y del eje X, y solamente es una de las fuerzas la que tenemos que descomponer en los dos ejes. Si lo hiciéramos de la otra manera, como veíamos, como dijimos aquí, pues así sería más incómodo, porque tendríamos que descomponer la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, es más cómodo trabajar en estos términos de aquí. Muy bien, pues vamos a hacer esto. Vamos a descomponer el peso, que está aquí apuntando hacia abajo, en los ejes Y y en el eje X. Entonces, yo voy a trazar aquí una línea paralela al eje Y, donde va a ir mi componente Y del peso, y voy a trazar aquí otra línea paralela al eje X, donde va a ir mi componente X del peso. Esto cierra. Esto cierra así, como un cuadrado. Esto viene aquí, esto viene aquí. Vamos a borrar por aquí para no liarnos este trocito. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a ubicar estas dos fuerzas. Yo estoy diciendo que por un lado esta va a ser mi componente sobre el eje Y, es decir, esta de aquí va a ser P sub I y esta de aquí va a ser P sub X. ¿Vale? Si la fuerza del peso está apuntando hacia abajo, esta es la componente Y del peso y esta es la componente X del peso. Lo escribimos por aquí para que nos quede todo bien claro. PI y PX. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Fuerza del peso descompuesta en la componente Y y en la componente X. Vale, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo yo puedo realmente... Gráficamente lo tenemos, pero en cuanto a operaciones, cuentas, ¿qué hago yo con esto? Pues bueno, aquí hay que darse cuenta de una cosa. Al principio no es intuitivo ni fácil de darse cuenta. Pero este ángulo de aquí, este ángulo que está formando el peso con la componente Y del peso, este ángulo de aquí es exactamente igual que este ángulo de aquí. Yo sé que al principio esto es difícil de verlo, pero mirad, a ver si podemos intentarlo. Este triángulo de aquí, que vemos, aquí hay un ángulo recto, ¿vale? Este sería un ángulo recto. Aquí tendríamos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Este triángulo que estoy dibujando aquí es semejante al triángulo que me define el plano inclinado. Si te das cuenta, este cateto de aquí es perpendicular a este cateto del plano inclinado. Y la hipotenusa que tenemos aquí es perpendicular a este otro cateto del triángulo grande, del triángulo del plano inclinado. Por lo tanto, como este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, el ángulo que forma es el mismo que este, porque los dos triángulos son semejantes. ¿Vale? Al principio hay que tener un poquito de visión espacial para darnos cuenta de que estos dos triángulos no es que sean los mismos, sino que son semejantes. La proporción que guarda es la misma y el ángulo, por lo tanto, es idéntico. ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, siempre, esto va a ser siempre así, el peso que apunta hacia abajo, el ángulo que forma el peso con la componente I del peso, PI con P, siempre va a ser el mismo ángulo que nos darán del dato. El dato enunciado, pues 30, 40, 45, 60 grados, los que sean, ¿vale? Ese mismo ángulo que nos den aquí es el mismo ángulo que yo voy a utilizar para descomponer el peso en Y y en X. Entonces, si recordamos cuáles son las relaciones trigonométricas, el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, es decir, PI dividido por el peso, es igual al coseno del ángulo. Y por otro lado, este de aquí, que es el cateto opuesto, si os dais cuenta, este de aquí tiene la misma longitud que PX. Por lo tanto, aunque PX la hemos dibujado aquí arriba, porque es la descomposición, PX que lo hemos dibujado en esta parte es la misma longitud que este cateto que tenemos aquí. Entonces, PI consideramos el cateto adyacente al ángulo y PX lo consideramos el opuesto al ángulo. Este de aquí es PX. Por lo tanto, cateto opuesto dividido por hipotenusa, es decir, PX dividido por P, sabemos que es el seno del ángulo, de las relaciones trigonométricas dentro de un triángulo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues despejamos
¿Qué es PI? Pues PI es el peso por el coseno del ángulo. Para sacar la componente en el eje Y del peso, simplemente tengo que multiplicar el peso por el coseno. Y para sacar la componente en el eje X del peso, simplemente lo tengo que multiplicar por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? El peso que está aquí dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Sustituyendo lo que vale el peso, es decir, PI será masa por gravedad por el coseno del ángulo y Px será la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y así nos quedan las relaciones o la forma de calcular la componente P en el eje Y del peso, perdón, la componente Y del peso y la componente X del peso. Bueno, pues hemos tardado un ratito en hacer esto, pero ahora ya estamos en disposición de aplicar la ley de la dinámica, que es, como ya tenemos que saber de sobra, que es que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y lo haremos para cada uno de los ejes. Vamos a ello. Eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Pues en el eje X tenemos la componente X del peso y tendremos la fuerza de rozamiento. También tenemos el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Pues tenemos la fuerza normal que apunta hacia arriba y la componente Y del peso que apunta hacia abajo. Entonces vamos a colocar cada una de esas. En nuestro sistema de referencia, nuestras coordenadas, hemos considerado que X es positivo hacia la derecha y que Y es positivo hacia arriba. Por lo tanto, en el eje X, hacia la derecha va P sub X y hacia la izquierda va la fuerza de rozamiento, por lo tanto, hay que restar. Todo ello tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien, y en el eje Y, ¿qué es lo que tengo? En el eje Y tengo la fuerza normal que apunta hacia arriba y la componente Y del peso que apunta hacia abajo, por lo tanto, tiene que ser negativa. Todo esto, obviamente, tiene que ser a la masa por la aceleración, pero claro, el objeto se desliza sobre el plano inclinado, sobre el eje X que hemos considerado. Es decir, no hay movimiento en el eje Y. Por tanto, como la aceleración es cero, como no hay aceleración, la masa por la aceleración es cero. Es decir, la fuerza normal menos la componente Y del peso va a ser igual a cero. Muy bien, pues ahora estamos en condiciones de empezar a hacer algún cálculo. ¿Qué conocemos? Bueno, pues Px ya tiene una forma de calcularse. Pi también tiene otra forma de calcularse. Y además, no podemos olvidar, lo dejo por aquí para recordarlo, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento mu por la fuerza normal. Bueno, pues como yo quiero calcular la aceleración, yo tengo que despejar la aceleración. Pues vamos a ir con ello. La masa está multiplicando y por lo tanto tengo que pasarla dividiendo. Es decir, la aceleración será igual a todo esto que tengo aquí dividido por la masa, que está multiplicando y pasa dividiendo. Ahí lo tenemos. Vale, y ahora podemos empezar a sustituir cosas. Voy a bajar ahora esto de aquí para poder despejar en la parte del eje X lo que nos interesa. En el eje X hemos dicho que n menos pi era igual a 0, por lo tanto, la fuerza normal es igual a la componente Y del peso, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Bueno, pues tenemos aquí todo esto, tenemos aquí todo esto, y además, si utilizamos esto de aquí, fuerza de rozamiento es mu por la normal, puedo sustituir también esto que acabo de obtener aquí. Yo puedo decir que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa. ¿Verdad? Esto que tiene aquí, esto que acabamos de decir, que la normal es la componente Y del peso, que es esto de aquí, también puedo sustituir en la fuerza normal que aparece en esta fórmula. Muy bien, pues entonces toda esta información la vamos poniendo por aquí. Px mg seno de alfa, recordad que esto lo hemos calculado anteriormente, lo resto, o le resto, mu m g coseno de alfa, estoy indicando esto de aquí,
y todo dividido por m. ¿Vale? Esta masa que está aquí dividiendo se va a ir con esta que está en los dos términos, esta masa y esta masa que se encuentran en los dos términos que están restando, se va con esta que tengo aquí. Entonces, aunque nos den el dato de la masa, o a lo mejor directamente algún ejercicio que no nos lo dan, no hace falta, porque como podemos comprobar, se van a simplificar. Ahora, sí que es verdad que en algún caso nos pueden dar el dato de la masa para utilizarlo para otra cosa diferente. La g, la aceleración de la gravedad que tenemos aquí, como está tanto a este miembro como a este, lo podemos sacar factor común, y entonces al final lo único que nos va a quedar es seno de alfa menos mu coseno de alfa. Y ya está. Y eso es todo lo que necesitamos. La constante de la gravedad la sabemos, 9,8 metros segundo cuadrado. El ángulo nos lo dará el enunciado. Y la constante de rozamiento, perdón, el coeficiente de rozamiento, pues también nos lo dará el enunciado. Y entonces simplemente tendremos que aplicar esta ecuación de aquí para calcular la aceleración. Pero sí que es importante que veamos todo el procedimiento que hemos seguido, porque nos pedirán probablemente todo este razonamiento. Al principio es un poco farragoso, pero luego nos vamos haciendo un poquito a todo ello. Y al final simplemente para terminar en una expresión que es g por, abro paréntesis, seno de alfa menos mu por el coseno de alfa. Y con eso ya tendríamos hecho el problema del plano inclinado. En el siguiente vídeo lo que haremos será pues ya aplicarlo con números y ver todas esas posibilidades de, como en este caso que está cayendo hacia abajo esta caja, o si alguien lo está empujando hacia arriba. ¿Vale? Ya adelanto, la fuerza de rozamiento en este caso apunta hacia arriba del plano inclinado porque la caja estaba cayendo hacia abajo. Si la caja la estamos empujando hacia arriba, la flechita que apuntará hacia arriba será la fuerza con la que estemos aplicando, pero como el movimiento será ascendente, la fuerza de rozamiento apuntará hacia abajo, porque siempre se tiene que oponer al movimiento. ¿Vale? Lo vemos en el siguiente vídeo. Espero que con este haya quedado un poco más claro este tipo de problemas. Nos vemos.